eso son muy buenas noticias porque quiere decir que el contenido excelente que siempre, digo, modestia aparte, ¿no? Que siempre le regalamos a nuestra gente, pues ahora hay todavía más. Así es. ¿De eso qué se trata? Y buen contenido. Espectacular el contenido que este trío de la mañana señor. nos rompemos la cabeza, nos repartimos el trabajo y sacamos este programa que ustedes han hecho favorito en las más recientes encuestas y nosotros nos lo estamos gozando todavía. Y súper agradecidos por eso siempre. Eso. Claro que sí. Porque somos un equipo, la audiencia, nosotros, Dios, somos todos un equipo. Y miren, muchachos, esto que vamos a discutir hoy, yo lo hago. Yo no sé si ustedes lo hacen, Pues pero mira, yo lo hago. hace un tiempito que antes de dormir no leo. Ok. Llego lo suficientemente cansadito como para que esa lectura última antes de ir a la cama no la necesito para el sueño. Ajá. Pero dicen que es espectacular leer para dormir. Definitivamente tiene ciertos atributos. Yo lo practico, así es que me duermo, honestamente, casi todos los días. Así que dice los beneficios de leer antes de dormir. Leer antes de dormir tiene muchos beneficios y es muy recomendable para desconectarnos, mi gente, de nuestra realidad y relajarnos. Cuando uno lee, uno logra cortar con la realidad porque se mete tan de lleno en ese libro que uno se olvida del mundo que le rodea, de sus problemas, de las inquietudes y hasta de las enfermedades que te aquejan. Me llama la atención algo, y eso es así. Miren lo que dice: es cierto que podemos leer a cualquier hora, pero hacerlo antes de dormir nos permite la desconexión total de las preocupaciones y los problemas que en ocasiones no nos dejan dormir. Es como si estuviéramos cambiando de canal, pero uno de los atributos, libera el estrés. Leer libera el estrés. Y eso tienes que escoger la lectura, ¿no? Eso es leer cosas que te empoderan o que te hacen bien, pero no leer cosas de terror, porque eso te aumenta el estrés. Y una novela. Sí, exactamente. Libera el estrés del diario vivir. Según estudios realizados, los niveles de estrés en alguien que lee especialmente antes de dormir se reduce hasta un 68%. Wow, es un montón. Si hay alguien en estrés, agarra un buen libro, la Biblia, lo que tengas a la mano y léelo. Hoy haz el experimento. El mismo estudio apunta que leer deshace el estrés más rápido. Esto me llama la atención, que tomarte un paseo o escuchar música. Aún más efectivo que eso. Número 2, aumenta la concentración y la creatividad. Vivimos en una sociedad que hacemos todo a la vez, es decir, nos vemos obligados a realizar múltiples tareas a la vez. De noche, tomar un libro en nuestras manos nos hace detenernos y centrar toda nuestra atención en el mismo. Lo próximo, mejora la salud mental. Con lo difícil que está la salud emocional, mental, no solo en este país, a nivel del mundo. De hecho, Puerto Rico es uno de los países en primeros lugares con más problemas de salud mental. Sí, claro. Lamentablemente, eso es un hecho. Recuerden que la biblioterapia parte de la idea de que la lectura es ante todo sanador y agente de cambio. Esta puede ser muy efectiva en el tratamiento de algunas enfermedades. Es leer para sanar. Hay médicos que ya están recetando libros. Están recetando libros a sus pacientes o recomendando, ¿verdad?, para que las personas con síntomas de depresión o ansiedad puedan comenzar a aliviar. Leer puede ser una fuente de motivación. Lo otro, ayuda al insomnio. ¿Ustedes padecen de insomnio, chicos, a veces? No, yo para nada. No. Wow, o sea, que tú estás bien, rendido. Fernán Reyes? Yo duermo bastante bien. Sí. Sí, yo tengo mis momentos, no por preocupaciones ni nada, sino que a veces cualquier ruidito me despierta. El sueño es muy ligero. Cualquier ruido en la casa me puede despertar. Cuando nos proponemos leer antes de dormir, creamos una rutina o hábito al lector que nos ayuda a luchar contra el insomnio. Esto es así, pues rompemos con la rutina de pensamiento y centramos nuestra energía en el libro que tenemos en las manos. Leer requiere toda la atención y el descanso nos ayuda a recargar energía, previene enfermedades. Esto indica, ¿verdad?, el estudio también, que la lectura puede retrasar y hasta prevenir el riesgo de desarrollar demencia. Esto es cierto, ¿sabes? Yo sé que a los pacientes de mayor edad se les invita o se les hace un llamado a que puedan leer para evitar demencia. Ofrece temas de conversación. Tú sabes que a veces las personas que no leen no tienen un tema de conversación.
Tú hablas con personas que tú dices, ok, ajá, esperando de que se desarrolle un tema de conversación y no lo tienen. Sí, la lectura Por el es contrario, fundamental. ¿verdad que sí? Ujú. Por el contrario, el que lee siempre tiene de qué hablar. Sí. Siempre tiene un tema de conversación, así que básicamente estos son unos de los beneficios. Hay razones de sobra para empezar con una rutina de lectura nocturna antes de ir a la cama. Deja el teléfono, las tabletas a un lado, antes de dormir, mejor con un libro. Pero tengo un Muy punto, bien. tengo un A punto. ver. Dale, tira el punto ahí. Mi preocupación cuando yo leo en la noche antes de dormir, Ujú. porque reconozco que me ayuda a lograr el sueño más fácil. Ajá. Pero me he puesto a pensar antes cuánto voy a retener de lo que estoy leyendo, porque Sí. uno se va yendo, Sí. y a veces yo me encuentro que tengo que darle para atrás a lo que estaba leyendo porque realmente estaba pasándole como los locos a la línea Sí, por sí, sí. encima. Ujú. Entonces, no revela el estudio, no dice eso. No, fíjate, no lo ¿Qué tal la dice. retentiva, no? No lo dice y a mí me pasa. Al día siguiente tengo que repasar lo que leí porque aunque sienta que no me estoy yendo, mi retención no es la misma. O sea, que un ejercicio de distracción, más bien. A mí me parece que es distracción y al mismo tiempo tener una buena fuente para tener sueño. Hacer algo bueno. No creo que la lectura en ese momento, nosotros que reaccionamos de esa manera, a mí me pasa exactamente igual. Ajá. Usamos la lectura no necesariamente para aprender en ese último momento de la noche, sino para que, ¿cuál es la hormona que segregamos Activar para el esa sueño? hormona, activarla. Serotonina es esa. Sí, sí, Serotonina me parece. porque Y que realmente podamos tener un descanso profundo, un sueño profundo, que la lectura fue la que nos produjo. Si no, hay gente que se queda con la mente prendida que no le apaga. exacto. Y logran apagarla o por lo menos que tengas la sensación de sueño cuando te pones a leer. Así que para aprender en otro momento del día donde la retentiva está y la mente está despierta para que, ¿verdad? En el caso de los que nos pasa de esa manera, yo estoy seguro que nos va a llamar gente y nos va a decir, yo leo, me acuerdo y ese es el momento, si quiero internalizar conocimiento, que tengo que leer al final, antes de acostarme. Y habrán otros que digan, yo abro el libro y ahí empiezo a roncar. Y ahí empezó a roncar. Se me olvidó que estaba leyendo. Yo no quiero escuchar esta hora. Yo no quiero Y los escuchar. que se quedan con el libro en la mano, que el libro se despiertan porque el libro le cae en el pecho. Sí, Hay gente que se seguro. da dormido con el libro en la mano. Totalmente. Así que Pero es mejor eso que quedarse dormido con el teléfono en la mano. es mucho mejor. El teléfono Claro. daña la vista, para nada te ayuda a estar navegando porque te quita totalmente el sueño. Y que mejor que un libro que, mira, por lo menos una frase, una palabra se te tiene que quedar. 787-993-9700. Cuéntanos cómo lo haces Ajá. tú, cómo te resulta, si te funciona, ¿verdad? O si el libro te empieza a leer a ti. Exacto. En cuanto lo abres, el libro te empieza a leer a sí. ti. El rey David en su historia te conoce a ti. Ajá, Y tú no tanto, porque siempre que sacas la historia te Déjame duermes. leer un poco. Yo amo leer en las Exacto. noches, chicos. Yo amo leer en las noches. Definitivamente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué produce la lectura en ti? Si lo acostumbras, si lo utilizas para dormir, o no te gusta leer por la noche porque precisamente te da sueño y no quieres tener sueño. Cualquiera que sea tu experiencia con la lectura en horas de la noche, compártela con nosotros en esta hora. Me encantaría escuchar a los desvelados que realmente el sueño es como si fuera una pastilla para dormir. O a la gente es difícil de conciliar el sueño. Claro. Que la lectura realmente sea como que el medicamento La predilecto. melatonina que necesitan. Esa era la melatonina. Esa es la que produce sueño. que necesitan para el sueño. Correcto. Bueno, 787-993-9700 está disponible. ¿Y qué cosas te gusta leer? Porque como tú decías, amor, si es una novela de terror Sí. o de Corín Tellado, lo que puedes empezar a llorar. Exacto. Sí, de vez de dormir. tristeza, claro, te deprimes Sí. y te quita más el sueño. Sí. O si vas a leer una noticia también trágica, ¿no? Ahora, nosotros estamos haciendo esos comentarios y hace unos par de añitos hicimos un tema donde la gente veía, el tema era películas de misterio, pero que la gente no le daba miedo y no Miedo. les molestaba para nada para dormir. Ok. O sea, que una lectura media De terror, extraña, ajá. yo te garantizo que podemos escuchar gente que duerme feliz. Sí. Ujú. Puede pasar. Claro. Adelante, Ruta, buen día. Buen día. Hola. ¿Acostumbras leer antes de ir a la cama? Pues mira, estoy emocionada porque es la primera vez que llamo y me cogieron el teléfono. Bienvenida. Bienvenida, Ruta. Ujú. Gracias. Pues
mi experiencia es, mi nena grande lee mucho, de verdad que sí. Yo pues no tanto como ella, pero sí tengo una experiencia bien buena que yo soy enfermera, entonces la primera vez que yo cogí la reválida, yo me maté estudiando, que si ni qué más, pues la cosa fue que no la pasé. Y después cambié como que, pues yo dije, pues tengo que hacerlo de otra manera para ver si la paso. Pues me recomendaron grabar la reválida, entre una compañera mía y yo, grabamos la reválida y todas las noches nos las poníamos antes de acostarnos, grabado nosotros. Y obviamente, cuando no la podía escuchar así, pues la leía. Okay. Antes de acostarme, y la pasé la reválida de primera intención y fue lo único que hice diferente. No era que estudiaba como la primera vez. Yo pienso que, no sé si fue por el subconsciente, la realidad es que cada vez que tenía oportunidad para acostarme, lo único que leía era eso, o si no, lo escuchaba grabado. Qué bien, y funcionó, y te funcionó. Y pasó la reválida. Pasó la reválida. Sí, porque bien. Eso le estaba quitando el sueño. Ajá, no pasarla. No pasarla. Hola, buen día. A cualquiera. A cualquiera, sí. Hola. Hola, buenos días. Yo tengo un problema. Ajá. No me funciona porque yo me acuesto y cuando mi cabeza toca la almohada ya me fui. Ok. Como un libro para leer, no llega ni abrirlo. Exacto, Ya, tú no no abres te el libro. funciona. No. Oye, qué bendición. Eso es bueno, sí, claro. Estoy seguro que hay gente que te escucha y te envidia. Tienes que arrepentirse del pecado de la envidia. Señor, yo quiero como el oyente que llamó. Ajá. Yo creo que yo estoy por ahí más o menos en esta fila, pero tal vez por la amanecida que uno se da. Ya cuando me acuesto a dormir, difícilmente me quedo despierto mucho rato. Yo empiezo a roncar ahí mismo. Ok. Emma, yo creo que empiezo a roncar primero y después cierro los ojos. Primero y después te duermes. No, por favor. Por favor. De hecho, al principio el Charlie se asustaba. Se asustaba, sí, pensaba que era un tren o algo así, pero Sí. era yo. Buen día. Fernanda, tú no me habías dicho que duermes con los ojos abiertos. Uy, mira. ¿Cómo va a ser? Eso es terrible, ¿verdad? Uy. Te lo imaginaste, ¿verdad? Sí, me lo imaginé. Adelante, buen día. Buenas, saludos a Moraima, a todos ahí en la estación, y un saludo para el hermano de Moraima, a Mauri, que lo extrañamos en las actividades de MCS. Ay, yo se lo haré saber, gracias, mi qué vida. bien. Un abrazo. Mira, a mí me pasa como la joven enfermera y como la otra señora. Yo tengo las dos formas. A veces estoy que me caigo a chocar y me voy. Y a veces tengo un insomnio que puedo leer lo que sea y estoy horas leyendo. Wow. qué O sea bien. que no siempre la lectura te da sueño. No, depende del tipo de lectura. Ok. O sea, porque a veces te envuelves tanto que quieres seguir y te metes ahí y no te desconectas. Exacto. Pero qué bien que se conecta y no le pasa como a nosotros, que no sabemos lo que leímos al otro día, porque sigue Exacto, leyendo. eso es una buena pregunta. Por eso, ¿Tú ajá. internalizas todo lo que lees en la noche cuando estás así hyper? Bueno, tengo mis momentos, Ok. pero fíjate que cuando uno lee de noche, al otro día, como que el cerebro vuelve sobre lo que leíste y a veces te Ok. acuerdas de cosas que tú dices, pero ¿en dónde yo leí eso? Ajá. Qué bien. Eso. Pues buen día y bendiciones para todos. Bendiciones. Y bueno, Sí, Un abrazo. leíste el capítulo 12 anoche, tal vez hoy leas el capítulo 12. yo creo que yo no lo leí. Exacto. Adelante, buenos días. Buenos días. Hola. Tengo que llevarle una contraria a Moraima en Dale. el sentido de la tablet, porque en mi tablet yo tengo 40 libros. Ah, bueno, ok, ok, pero ok. sí, si es libro, sí. Sí, tengo 40 libros y no importa lo que sea, yo tengo que leerme algo, porque si no, como que me quedo perturbada toda la noche y no duermo nada. Ok. O sea, Y siempre leo por lo menos de 10 a 20 paginitas antes que empiece a sentirme son buenas. soñolienta. Cuando empiezo a sentirme soñolienta, entonces la apago y me acuesto, porque entonces lo que lea de ahí para abajo no me voy a acordar de nada. Eso sigue siendo un libro digital. Sí. Sí, es un sí, éxito sí. total. Y tengo de todo, Qué de bueno. todo para niños, cuando le leo a mi ahijada, a todo el mundo. Bueno, le digo, se lo he pasado a todas las tabletas de todos mis sobrinos y de mis ahijados. Los libros que le toca por edades, para que tengan que leer, pues yo le digo que si no se leen, no son gente culta. ¿Y qué estás leyendo en estos días? Estaba leyendo, bueno, en estos días lo que estoy leyendo es la Biblia. Bajé 5 Ok. versiones de la Biblia y lo que estoy leyendo es la Biblia. Pero tengo de historias de la vida real, me leí La Cabaña, hace poco la terminé.
Wow. que me la recomendaron y es un éxito total, me encantó. Sí. Pero casi todas son de experiencias de personas que han sufrido o han tenido vivencias, cómo han superado las circunstancias. Esos son los libros que a mí me gustan para mí leer. Siempre que lees te da sueño, siempre. Sí, siempre que leo me da sueño. Y tienes Eso que sí, repasar. traté el truquito Ajá. de mi sobrinito de jugar juegos electrónicos antes de dormir, porque él lo juega y le da sueño. Ay, pero eso es peor. Yo le digo a este, no me da tiempo ni de darle empezar porque me quedo dormida nada más de mirarlo. Interesante. Ay, Con los ay. libros, porque con los libros me voy mejor. Pero Qué fíjate, bien. Gracias por tu llamada. o sea, ¿cómo será el asunto de otra vez la retentiva? Porque ella dice La Cabaña. Yo leí La Cabaña, he leído unos cuantos libros de esos bien famosos que si me preguntas ahora de qué trataba, yo no recuerdo nada. Sí. Bueno, O sea, pero- no sé si son normal. Sí, Ni- yo creo ni que, si- yo creo que es normal porque cuando trabajas mucho y tienes muchas cosas, o sea, no creo yo que el file, a mí me pasa como a ti muchas veces, o sea, el file no está tan fresco como para que recuerdes l- todos los tópicos o todos los tópicos importantes que ese libro trajo. Sí. Digo, a lo mejor tú me traes el tema y me tiras un par de detalles y, ok. Oye, pero- Haces la conexión. Una cosa es un tópico, él dice, yo no me acuerdo nada. No, yo no me acuerdo el nombre del libro, que Pero es la buenísimo. cabaña, que es tan impactante, tiene. No recuerdo, no. ¿Tú te acuerdas del ¿De qué documental trata que La viste Cabaña? del topo? Ah, sí. Ese está bien fresco, El ese agente todavía topo, sí, sí, el eso fue agente hace 2 topo. días. Pero ni Sí. siquiera sabes de qué trata la cabaña. No, y me acuerdo, por ejemplo, ¿quién se ha robado mi queso? Que es Ah, sí. hace 500 Sí, años, sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo no recuerdo qué era eso. Ok. ¿Pero estás seguro que lo leíste? Sí, claro que sí. Lo leíste. Es más, ¿y sabes qué? Recuerdo que lo terminé donde yo me recortaba en ese entonces, Te está tirando al esperando. medio, papá. Yo lo terminé ahí y no me acuerdo. No, pero ya eso se llama vejez. ¿No? Wow. Bueno, No. vamos a ver. Que tú digas que tú no recuerdes de qué es la cabaña me tiene en shock. ¿De qué es la cabaña? El que le asesinan la hija a este hombre y él tiene que regresar al lugar de los hechos para perdonar Wow. al asesino. Es fuerte, es una película bien fuerte de confrontación. De hecho, bien hay una fuerte. película de ese libro, ¿no? Hay una película, sí, pero el libro abunda mucho más. Bueno, 787-993-9700. Adelante, buenos días. Buenos días. Ajá, Hola, buen cuéntanos. día. Buenos días, Moraima. Hola, mi amor. Mira, mi amor, yo leí un libro tuyo, lo que hice fue llorar. Ay, Mira sorry. para allá. Mira para Del allá. testimonio, pero a la vez es un testimonio de eso porque una parte donde tú hablas de tus hermanos cuando peleaban en la escuela, Sí. con todo eso, pues yo me maté llorando, pero a la vez empecé a orar porque Dios me inquietó y da la casualidad que después me llaman y me dicen que mi hermano se estaba tratando de quitar la vida, Wow. se está volcando. Y yo estaba intercediendo sin saber, porque yo lo que hice fue orar por ellos, por mis hermanos, y decía, Señor, cuídalos, protégelos, mi hermano le está pasando algo. Y después de un rato de haber terminado de leer, que paré de llorar, que me sentía como que ya me iba a desmayar de tanto llorar, Ay. me llamaron y me dijeron que mi hermano se está volcando. Wow. Wow, qué fuerte. Pero Dios no permitió que se quitara la vida. Qué bueno. Wow, qué Y doy fuerte. gracias a Dios siempre por... Y cada vez que leo tu libro, me mato llorando. Ay. Qué bien, qué O bien. sea, a mí me pasa lo mismo y lo escribí en el 2006 y si lo leyera hoy lloraría también. Me pasa mucho. Mira, yo escribí el libro y no recomiendo que lo lean en la noche. Yo misma no recomiendo que lo lean en la Mira qué noche porque interesante, ¿eh? sí, porque mi libro es de vivencias muy duras, un maltrato muy cruel donde narro detalle a detalle. Y entonces, pues, es lo que ella dice. A veces uno llora, no necesariamente porque tú lo estés viviendo. Hay gente que llora porque le da pena conmigo, porque bendito lo que ella vivió, su mamá, sus hermanos, pero ya eso pasó a otro plano en mi vida, soy una mujer feliz y demás, pero no recomiendo que lo lean tarde en la noche, por eso mismo que ella dice que se mata llorando. Pero no te ofenderías que alguien lo lea y te diga, Moraima, leyendo tu libro me dormí.
No Y creo, dormí Juan. bien esa noche. Juan, yo no creo que alguien se pueda dormir leyendo ese Pero libro. puede haberlo. Sí, es que porque eso- la lectura da sueño, no porque la temática o la forma en que lo escribiste no sea la que te No, conecte. pero si estás metido en el suceso, lo que da es ganas de llorar. Ok. Ganas de llorar. Ahora, el otro, pues puede que sí, no porque no esté bueno, no es que no esté bueno, pero no son sucesos tan fuertes. Si lo hubiesen leído, pues ustedes sabrían de lo que yo ¿Tú tienes uno por ahí que no lo... Bueno, Fernán y yo lo podemos leer de asignación, pero tú no te vas a ofender si nos das sueño. Sí. Ah, Fernán. Pero siempre Vamos uno. a ser sinceros con ella. ¿Cómo es posible que la audiencia llame que ha leído mi libro y que ustedes Yo llamo no? a Fernán y digo, Fernán, ¿leíste el libro de Moraima? Yo en la página 45, papá, estaba en Júpiter. ¿Entiendes? Pero Mora, siembra uno, siémbralo. Te lo voy a sembrar. Siembra dos, siembra dos. Si bueno, yo le sembré uno a Juan. Sí. Pero mira, en el 2006, y todavía ese libro sigue haciendo historia, en mucha gente que lo está comprando, que lo piden, pero no lo lean en la noche, por favor, es muy fuerte. Lo podemos tener de asignación, compañera, te anticipamos que somos un poco extraños, Y diferentes. se van a dormir. Puede ser, Posiblemente puede nos dé ser. sueño. Claro, puede ser. Puede ser. Sí. Entonces, Puede en ser el tremendo. caso de Fernán, ¿qué testificó? Wow. Sigo, Fernán, ¿te acuerdas del capítulo 4? Él me dijo, Juan, lo leí, pero no me acuerdo de No nada. me acuerdo, sí. Él lo dijo ya. Sí. De él lo creo, porque si de la cabaña que es tan fuerte no se acuerda, imagínate de mi libro. Wow. A rayo. Sí. Vamos con una más por acá. Vamos Adelante, con buen la día. ñapa. Vamos. Sí, buenos días, Buen bendiciones. día. Ajá. el señor Rodríguez, Dios le bendiga. Amén, amén. De joven en la escuela, pues leía y no entendía nada, no aprendía. Y bueno, ya tengo 61 años. Luego, ¿verdad? En los caminos del Señor llevo ya algunos 25 más o menos. Ok. Y la palabra pues se está leyendo y yo pues si me meto dentro de la palabra entiendo. Ahora, ¿qué sucede? Que no puedo estar solo en un sitio y leerla. Sin embargo, he tenido sueños donde yo estoy predicando, ministrando, me levanto llorando, bien real todo. Incluso de momento el Señor me da de un tema una canción, me puedo levantar y copiarla. O sea, que tengo por lo menos ese lado. Y ahora ¿verdad? Que no fui muy buen estudiante de aprendizaje porque éramos tantos, no nos alimentábamos, pues la escuela, pues, bueno, aquel revolú de aquel entonces. Pero sin embargo ahora tengo muchos, sueños, revelaciones, y las escribo y son cosas que han pasado, así como la Torre Gemela, como los tsunamis, como los temblores, la guerra, todo ese montón de cosas que en mi mente yo vi cuando eran jóvenes, suceden ahora. Wow. Wow, mira eso. Mira para allá. Bueno, vamos a hacer el experimento esta noche. ¿Dónde está el libro, Mora? Está en el carro, yo te subo Ok, uno. Está bien. Autografiado. Autografiado. Y mañana yo te voy a decir. Esa es buena. Tú te comprometes públicamente a que no te ofendes de lo que te podamos narrar que sucede. Si nos desvelamos, si nos dormimos, tú te comprometes a que lo que te digamos no te ofende. No me va a ofender para nada, pero les recomiendo que se metan como hizo ella. Bueno, me sorprendió, ella dice que estuvo al punto del desmayo en un momento dado. Se metió bien fuerte. Se metió identificó bien fuerte. fuerte. ¿Quieren que sepa algo? ¿Quieren que les diga algo? Debo decir, un alcalde, cuando leyó mi libro, él se tiró para Santa Olaya y dijo, yo quiero ver el sitio que ella narra en el libro, llévenme. Él le pasó lo mismo que a la señora. Lo llevan al lugar donde ocurrió algo que yo narré. Pregunta en el barrio dónde ellos viven y apareció en mi casa. Wow. Apareció en casa de mi mamá cuando mi mamá lo reconoce. Este es el alcalde de tal pueblo y no era el de Bayamón, un pueblo lejano. Él fue a tener a casa de mi mamá y mi mamá le sirvió café. Dijo, es que yo necesitaba ver el camino. Él se metió en el libro, quería conocer el camino, el río que yo hablo, el manantial. Y a mi mamá. ¿Puedo decir algo? Que tú no vas a hacer eso jamás. Señoras y señores, si usted quiere leer para dormir, cualquier libro menos el de mi compañera Moreno Moyola, Estamos porque convencidos, sí. no vas a poder dormir. Exactamente. Fíjate que no sí. estoy utilizando el foro para darle promo, por el contrario, estoy diciendo no. por la noche, no el lean. disclaimer ya yo lo estoy haciendo. No lo lean por la noche. Léalo durante el día. Lea el libro de la compañera, pero léalo durante el día porque por la noche no va a dormir. Digo, hablando claro, hoy se venden por lo menos 700 No, copias. si desde el 2006 el libro se está vendiendo es porque es bueno. Ah, amén, es porque claro que es sí. bueno.
somos sinceros, le vamos a decir qué reacción tuvo en nosotros. Vamos a hacerlo. Vamos, yo aguanto, vamos. Búscalo, Yo La búscalo. única aguanto. que no te ibas a ofender. No, yo aguanto. Búscalo, búscalo, búscamelo. Muy bien. José Ruiz.